Excepción porque está recontra ocupado y nos va a atender un ratito. Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, para aprovechar el tiempo, vamos al grano. Te hago una pregunta, Damián. El gobierno suma medidas al plan diciembre para contener el malestar social. Habrá un bono para jubilados y para beneficiarios de planes, una canasta navideña de precios, cuidados y se analiza la reapertura de las paritarias para disminuir el impacto inflacionario. ¿Qué opinas de esto? Bueno, es inyectar un poco más de dinero en el mercado, que tiene que ver con esta cuestión que es sabida, que es conocida, ¿no? Que vos inyectás dinero hoy en el mercado y el efecto inflacionario por el aumento del consumo y no el aumento de la oferta, sino el aumento de la demanda, eh, se traslada a un mes, 2 meses de producido el impacto específico en el mercado, ¿no? O sea, esas cuestiones siempre se hacen en definitiva como para contener el mal humor social, pero tienen un impacto, sobre todo porque, a ver, vamos a ponerlo así claramente. Estados Unidos emite sin respaldo desde el año 71, cuando abandona el patrón oro. Argentina emite sin respaldo. Bien, ¿cuál es la diferencia entre la emisión sin respaldo de Estados Unidos, que no produce inflación, y la emisión sin respaldo de la Argentina, que produce inflación? Es la infraestructura productiva, es la capacidad de transformar el conocimiento en tecnología y es eh, el poder militar. O sea, son esos tres factores. Bárbaro. ¿Podés volvernos a contar eso que decís? Porque es algo nuevo. Es algo nuevo para mí, será para muchos oyentes. Explícalo de nuevo, Damián. Mira, Estados Unidos abandona el patrón oro a principios de la década del 70. Hasta ese momento, Estados Unidos, cada vez que emitía un dólar, tenía que tener su respaldo en oro. Después de la crisis, en realidad en paralelo a la crisis del petróleo, se analiza en la Reserva Federal abandonar el patrón oro y efectivamente se produce en Estados Unidos esa situación. Por lo tanto, a partir de ese momento, el dólar, que era dólar oro, pasa a ser dólar fiat. Dólar fiat es el dólar que se emite solamente con el respaldo intangible de lo que significa en términos de potencia Estados Unidos. Y esa potencia económica digamos, se sostiene sobre tres pilares. La infraestructura productiva, que abarca las cadenas de valor, que abarcan la logística, los caminos para sacar la producción, la posibilidad de exportar, la posibilidad de producir de manera eficaz y eficiente. Después se basa en el pilar de transformar el conocimiento en tecnología, que es vos adquirís conocimiento y lo pones en práctica en el desarrollo tecnológico, en la A ver generación de ese punto. innovaciones. Espera, disculpa. Sí, Ejemplo. Siempre se habla de que nuestro país genera buenos ingenieros, buenos arquitectos, sí. buenos químicos, buenos científicos, buenos ingenieros nucleares. Pero cuando vemos que ese ingeniero nuclear eh, triunfa en Estados Unidos, en Alemania, Sí. eso produce inflación. Mirá, en realidad lo que produce, sí, tiene una relación directa, porque en definitiva vos cuando aumentás la demanda de un producto, la respuesta puede ser con dos opciones. O aumentás la oferta de ese producto, ante lo cual vas a tener que mejorar tu sistema productivo. La mejora del sistema productivo generalmente se da por innovación tecnológica. O la otra respuesta ante el aumento de la demanda del producto es aumentar el precio. Si vos no podés aumentar la cantidad de oferta productiva, lo que haces es aumentar el precio. Por lo tanto, el incremento del precio en realidad es
una respuesta financiera ante un problema productivo. ¿Me entendés? Por eso yo no comparto con los monetaristas, por ejemplo, Martín Tetaz, Martín Lustó, digamos, todos aquellos que, Ricardo López Murphy, no comparto que el tema de la inflación sea una mera cuestión de emisión monetaria sin respaldo, porque, digamos, por eso te hice la comparación. Estados Unidos emite sin respaldo desde la década del 70, y la emisión sin respaldo, te voy a dar un dato más, se empezó a producir con el objetivo estratégico y geopolítico de ganar la Guerra Fría a la Unión Soviética. La emisión sin respaldo dio lugar a la generación, como nunca antes se había visto, de todo lo que son los productos financieros y especulativos, ante lo cual el crecimiento inusitado de la burbuja financiera global terminó fagocitando al esquema estatista y conservador en términos monetarios que tenía la Unión Soviética. Entonces, volviendo a la pregunta original, si vos basás en esos tres pilares el tema del respaldo ante la emisión sin patronor, o la emisión sin respaldo, valga la redundancia, es infraestructura productiva, tecnología y poder militar. Vos fijate, Estados Ejemplo, Unidos... ¿cuál sería el respaldo que tendría que tener Argentina para no generar inflación, si emite? Vamos a hacer un paralelo con Estados Unidos. Argentina tendría que tener, por ejemplo, empresas automotrices cuya casa matriz esté acá y pueda mejorar la eficiencia productiva en distintos países subdesarrollados, importando la rentabilidad, porque la casa matriz, por ejemplo, de Ford, siempre lleva a Estados Unidos la rentabilidad que obtiene producto, por ejemplo, de que la mano de obra acá es más barata, o que la mano de obra en Brasil es más barata, o en China. Entonces, la rentabilidad que obtiene a nivel global la remite a Estados Unidos. Entonces, vos tenés que tener una infraestructura productiva capaz de generar esa red. Después, en desarrollo tecnológico, Estados Unidos produce alrededor de 85.000 patentes por año, mientras que la Argentina produce alrededor de 300. No 300.000, 300. Entonces, digamos, ¿qué pasa? Cuando un ingeniero de la Argentina, que por ahí es muy bueno, quiere producir algo acá, quiere producir una innovación tecnológica, tiene que remitirse a las patentes de las innovaciones previas que ya están generadas en Estados Unidos. Y entonces, cuando tiene que remitirse a eso, y la verdad es que tiene más oportunidades de desarrollar su innovación en Estados Unidos que desarrollarla acá. ¿Y cómo se arregla eso? Bueno, vamos de vuelta, que era la tercera pata que no terminé de desarrollar, el poder militar. Vos fíjate que los países que fueron grandes conquistadores, como el Imperio Romano, por ejemplo, se valía de los descubrimientos y de la apropiación del conocimiento de los países que iba conquistando. Lo mismo hace Estados Unidos. Fíjate que Estados Unidos, cuando tiene necesidad de incrementar su stock de petróleo, invade países. Inventa. Claro, genera conflictos armados que además motorizan su infraestructura industrial militar. Entonces, de esa manera, si tienen un problema de desempleo, lo absorben generando un conflicto en alguna parte del mundo, lo cual motoriza esa infraestructura. Lo cual también genera un movimiento en términos financieros, porque toda esa movida se tiene que financiar. Y te voy a dar un dato más. La creación de las criptomonedas, en realidad, y esto me hago cargo de lo que digo, son un parate a la inflación global. En realidad es un globo que termina conteniendo la inflación, porque las criptomonedas no son más que una inversión especulativa. Si ese dinero, que también es especulativo y creado artificialmente,
que se invierte en las criptomonedas se invirtiera en el aparato productivo a nivel global, no daría abasto la innovación tecnológica y todo el esquema industrial del mundo para producir en esa cuantía. Entonces, por ejemplo, un iPhone último modelo, en lugar de valer 600.000 pesos, puesto acá en la Argentina, tendría que valer 1.500. Porque en realidad, vos generando mayor infraestructura productiva, lo que haces es abaratar costos. Produciendo más, ofertando más, abaratas costos. Entonces, resumiendo todo lo que venimos hablando, la inflación también es una decisión de poder geopolítico. O sea, no es solamente una cuestión de darle a la maquinita, sino que tiene que ver con una infraestructura de poder anterior a la maquinita. O sea, porque Estados Unidos, como dijimos antes, le da a la maquinita, igual que la Argentina. Tendrán su vudú, que se apropia de Sicone Calcográfica. Ellos, la Reserva Federal, no es como el Banco Central de acá. La Reserva Federal es un conjunto de bancos privados que tienen el monopolio de la emisión del dólar. Acá, por suerte, el monopolio de la emisión del peso lo sigue teniendo el Estado Nacional. Pero el tema es que, digamos, que la inflación, en definitiva, no tiene que ver solo con la emisión monetaria, sino que tiene que ver con la infraestructura productiva, el desarrollo tecnológico y el poder militar. Entonces quiere decir que Estados Unidos tiene una... Te lo digo en términos como lo diría un ciudadano de la calle, común, como doña Rosa. Sí, A ver, sí. Estados Unidos tiene necesidad de inyectar dinero a través de aumentos para que se consuma más, ¿no? Sí. Como tiene infraestructura, no va a tener inflación. Claro. Así de fácil. Es así. Tremendo. Por último, Damián, que sé que nos atendiste con tu gran gentileza. No hay problema. ¿Cómo ves estos 2 años que vienen? Todo depende, me parece, que de dos factores. En principio, de las posibilidades de que haya un acuerdo viable con el Fondo Monetario, y en segunda instancia, que ese acuerdo no tenga un impacto tan fuerte en términos sociales. O sea, yo siempre, en realidad, cuando hablamos de este tipo de análisis, pienso más, hay gente que por ahí piensa más en los bancos o en la infraestructura económica, financiera, pero Sí. yo pienso más en la gente. Porque en definitiva, el sistema representativo se sostiene a partir de la legitimidad popular. Y si vos estás en una situación de anarquía productiva, anarquía económica, anarquía institucional, y el sistema representativo tiende a debilitarse, y eso es un problema ya mucho más grave que por ahí, digamos, cualquier otra cuestión que hoy por hoy sale en los medios de comunicación como un problema grave. Digo, por ejemplo, es más grave la anarquía institucional que, no sé, que la corrupción de un lado y del otro de la grieta. Si bien están interconectadas, ¿no? Y están interrelacionadas, porque el hastío de la gente también tiene que ver con la corrupción. Pero, en definitiva, a lo que voy es que sin la legitimidad popular el sistema representativo se cae. No hay representación. Y si no hay representación, no tenés posibilidad de acordar con los organismos que te financian la vida. Porque acá, en la Argentina, digamos, estamos de renegociación en renegociación de la deuda. Bueno, esos organismos que también están puestos de manera estratégica por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para no producir el desarrollo de los países de manera masiva. Vos fíjate que los países desarrollados son aquellos que a un bando u otro de la Guerra Fría les servía, ¿no? A Estados Unidos les servía que se desarrolle Japón o Corea del Sur, básicamente para ponerle un freno a China en el este asiático. Ahora, si, digamos, también Europa Occidental, Francia, Alemania Occidental,
fíjate que los países estos de Europa Occidental, que en definitiva son la OTAN, le pusieron un freno al avance del desarrollo de los países del este vinculados a la Unión Soviética, al Pacto de Varsovia. Entonces, no es que un país se desarrolla porque tiene mejores condiciones simplemente o porque decide de un día para el otro ponerse firme con la cuestión del desarrollo tecnológico. En realidad, el desarrollo tiene que ver con una cuestión de interés geopolítico de las potencias y eso te habilita o no para que vos puedas generar las ¿Conocés algún condiciones y país trabajar. que haya ido a contramano del interés político de las grandes potencias y haya crecido? Mirá, es lo mismo que preguntarme si existe algún caso exitoso de desarrollo a partir del libre mercado. No, los países que se desarrollaron en la historia del mundo fueron proteccionistas. No hubo países que se desarrollaron y que desde el comienzo tuvieran apertura y fueran liberales a ultranza, tal como pregona el Fondo Monetario, el Banco Mundial o la OTAN o quien sea. Y lo que vos me planteás, no. El desarrollo solo se da a partir del interés geopolítico de las potencias, si no es imposible. Vos fijate, países como Argentina, con el potencial que tenemos y sin embargo resulta tan difícil. Bueno, tiene que ver con estas cosas también, ¿no? Y tiene que ver también con el poder infiltrado en distintos lugares. O sea, ¿por qué te pensás que los economistas que salen en la televisión no te hablan de esto que estamos hablando ahora? Precisamente porque los canales de televisión tienen accionistas que responden a intereses globales y que la línea editorial que ellos pretenden en realidad tiene que respetarse. Entonces, si no, no existiría un Martín Tetaz en la televisión. Capaz que existiría un Aldo Ferrer, ¿me entendés? Que es más progresista, más nacionalista, cuida lo propio. No existiría un Martín Tetaz que te dice apertura, que te dice, o un López Murphy. Existiría uno que te diga, bueno, tenemos que desarrollar la industria nacional de tal manera o de tal otra. Pero no te hablarían de la economía financiera. Exacto. Como un fin en sí mismo. Te hablarían de la economía financiera como un medio para desarrollar el aparato productivo. Gracias, Damián. Como siempre, brillante. Aparte, la claridad. Hacés docencia. A nuestros clientes, a nuestros oyentes les encanta cuando estás porque le quedan claros los conceptos y a un nivel de profesor a alumnos. Bueno, Damiancito, ¿querés agregar algo? No, te agradezco a vos por el espacio de siempre. Bueno, ¿cómo anda Huracán? Bien, ganamos 1-0, le ganamos a Racing ayer. Ah, bueno. Muy bien. ¿Y en la tabla cómo están? Estamos a punto de entrar a la Sudamericana. Bueno, sí, bravo por Huracán entonces, y por mi amigo Martín Lacosta y Damián Fara. Bueno, un abrazo, Damián. Un abrazo, Miguel. Hasta luego. Bueno, brillante lo de Damián, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos puede emitir